gusta Cazapá la actitud que impone en el comienzo del encuentro. Señoras y señores, niños, ¿qué te parece este quinteto? Lo que se está notando también en este comienzo del partido es que es un equipo muy joven también de la selección de Encarnación. O sea que vamos a ver mucha velocidad en el comienzo del partido. Se le quita, pasó afuera, lo va a medir y mucho que quedan por el rival también. Ya sale en su terreno el equipo de Encarnación. Encarnación que hace para el partido, que está disfrutando el vivo de Santa Fe, porque sale, roba la pelota, va con Paolo, lo deja para su primer Cardoso, el acuerdo de los juegos de ayer, va para Rotela, subido para el arco, ¡no! Tapadón del portero, se salva Encarnación, niño. Y una muy buena conexión. Buscando la Rotela y Rotela se zafa de la marca del jugador de Encarnación. Pero hay que darle una gran virtud Mario Mar y también Simón al portero Lodeiro, porque le achica bastante bien. El remate fue más en el muslo y en el pecho del jugador, del arquero, digo, de la selección de Encarnación. Desperdicia la primera jugada importante del equipo de Cazapá con ese que Rotela Simón. Así mismo, Mario, también compañero Arrua, qué buen comienzo de Cazapá, ya en el arranque nada más, ya creando posibilidades de poder abrir el marcador. Señoras y señores, va a salir el lateral que golpea el equipo de Cazapá, va para Víctor Revuelta, remata el arco, afuera. Se le salió de producción del equipo de Encarnación que tiene en su plantel, entre su quinteto, el número 3 Melgarejo, que fue también el jugador de selección, niño. La jugada importante del equipo cazapeño lo presentó el licenciado Amado Díaz Verón, intendente de la ciudad de Cazapá. Sí, de Cazapá comienza con toda la rapidez de Cazapá, me gusta dentro del trámite del partido, Mario. Va saliendo, toca Encarnación, no propera, se avanza, se salir de Corubón del equipo de Cazapá que va a salir jugando. Lo toma la pelota por Cardoso, busca compañía, por Cristo, va a salir en el fondo, se abre también con el sector Rotela, entonces la pelota tiene, busca compañía, va lanzando la pelota para que pueda manejar con el sector. No, oportunamente el capitán de Encarnación se la altera en el ataque que corresponde al equipo de Cazapá que va con todo. Tiene que abrir el marcador temprano para asentarse bien el partido. Mucho más otro porque puede salir jugando un grito de la portería de Cazapá. Lo que para que le queda un poco atrás para el jugador Rotela. Manejación Rotela la pelota en el medio campo. Deja para el sector para Paolo. Otro para Rotela. Rotela para Paolo. Va a llegar Paolo. No pasó ese pase para Yaquel. Recupera el centro. Mata el arco. Quiso sorprender en Encarnación. Que estaba bien ubicado también Simone. Corner, tocó Brito por ese remate presentado por el estudio jurídico Wilson Villalba, el abogado de Cazapá. Va sacando la pelota del equipo de Encarnación que se va animando también el partido. Lo deja para que pueda salir del fondo Gustavo Lodeiro, que es el arquero de Encarnación. Quiere rematar al arco, va midiendo la portería de Cazapá. Lejos y afuera se salida y corresponde a Cazapá, niño. Y hay que estar atento con los remates de media distancia, principalmente de José Melgarejo, el jugador con la camiseta número 3, porque había sacado un fuerte remate, un sablazo que pasó cerca del pórtico de Britos. Esta jugada también lo presentó Alberto Amarilla, concejal municipal, opción 1 por Colorado Ñetete. Se juntan los Cardoso, me refiero a Rodrigo y a Paolo. Salida que corresponde al equipo de Cazapá. Ya lo tiene Paolo. Ahí está Cardoso, Rodrigo en este caso. Lo deja para su primo Paolo. Paolo para que se toque. Lo que toca, le busca a su primo ahora. Descarga otra vez con el capitán Cardoso. Busca compañía. Ahora que no se pase, va a llegar Paolo. Sale a cubrir esa pelota. El portero Gustavo Lodeiro. Los primeros instantes del partido. El compromiso se lo hace Simón. Muy buena intención tuvo Rodrigo, pero no pudo alcanzar Luis Paolo. Está Cazapá moviendo. Me gusta la actitud como está empezando Cazapá en esta tarde. Va saliendo ahora el equipo de Cazapá, roba la pelota junto con el equipo de Encarnación. Encarnación 0, Cazapá 0, partido por la segunda fecha. Segunda presentación de la selección de Cazapeña con la casaca celeste, enfrentando a cara en Encarnación. Rebotó por el jugador de Cazapá, otra vez rebota para Paolo, será lateral que corresponde al equipo de Encarnación, mío. En temas del dibujo táctico distinto a la selección de Encarnación. Encarnación es un equipo mucho más rápido que la selección de Itagua. Robó la pelota, Paolo, qué lástima, no pasó ese pase que estaba justamente solito para encarar la pelota hacia el arco rival, mío. Y esto va a ser un partido de ida y vuelta. Y el que por lo menos se equivoque puede aprovechar, puede sacar ventaja
en este compromiso porque son dos equipos muy rápidos dentro del trámite de partido. Estamos hablando de Encarnación y de la selección de Caazapá. Vamos a ver un partido vibrante con un ritmo frenético, con un volumen de juego importante dentro del trámite del partido, Simón. Va saliendo Caazapá del fondo, pelota para Paolo, lo deja de vuelta para Brito. Va a salir a Brito, lo deja para el pivot, ahí está Chaquete, busca espera la llegada de su compañero que quiere pegar, busca su mejor perfil, que nunca se acomodó para darle esa pelota, puso atrás, no llegó, en la salida y corresponde al equipo de Encarnación. Tiempo, Simón. Muy buena el pivot Jaquet, donde pisó. Esperó que el compañero pueda acompañar, pero yo creo que se equivocó también en la decisión en donde Rotela no estaba atento. Vamos a saludarnos ya a todos los oyentes de Santa Fe Deporte y a través de nuestro Play Store, escuchando también, disfrutando de este gran cobertura de Santa Fe Deporte, acompañando a la celeste de Caazapá, que no lo hielo. Va saliendo de la portería, el portero de Encarnación, remate afuera, se la salida y corresponde a Caazapá, Simón Corazón Peñino. Así mismo, Mario, Celia Álvarez, saludo a Gustavo Loreiro, dice. Loreiro, sí. Juan Jiménez, jugador como René Roca y Jorge Ocampo Falta, dice algún comentario también. Gracias también a Planeta Deportiva. Estamos de nuevo en Buenavista Comunicación TV. Gente de Encarnación están prendida también. Simón a la cobertura del salonismo. Formación del amigo Alfrodi y Manuel Colmando, la profesora Zeida y Barra, concejal municipal, opción 11 también apoyando el trabajo deportivo. Va saliendo la Caazapá con la pelota, toca Rutela para irte para Rutela. Va dejando para su portero Brito. Mide el arco, pero lanza para que pueda manejar. No le llegó, se fue largo el envío, no llegó para Paolo. Será salida que va a corresponder al equipo de Encarnación. Los primeros minutos, 0-0 el compromiso. Ezequiel Pereira, saludos para Simón, dice. Va saliendo Encarnación, cuidado, lo marcó oportunamente Rotel. El lanza la pelota afuera, será el lateral que corresponde al equipo de Encarnación, que de a poquito se va animando un poquito más cerca de que indica el alto. Pelota y corresponde al equipo de la Perla del Sur. Muy buena cantidad de público que trajo en la selección de Encarnación. La pelota que ya está en la agresión. Va saliendo el portero Gustavo Lodeiro, va a sacar, va a rematar el arco. Remate violento, potentísimo, Miño. Y potente el remate del jugador de la selección de Encarnación. Y nuevamente aparece la figura de Brito para sacar una pelota porque el remate fue bien direccionado, bien girado. Y Brito de manera superlativa saca esa pelota. Encarnación a este momento del partido parece ser el equipo que tiene más hambre dentro del terreno de juego. Estamos hablando del equipo Encarnación, Simón. Presión alta de la selección de Caazapá, casi luego la pelota. Pero sale jugando el equipo de Encarnación. Cuidado que van a sacar vuelta. Dios mío, gol. Gol de Encarnación. Qué mala fortuna le rebotó al portero, al buen portero, a Brito. Se le metió, qué caprichosa la pelota a veces, Simón Corazón López. Cuando queremos que entre, no entra, y cuando no queremos que entre, entra. Dios mío. Así mismo, Mario, fue Rodrigo Cardoso el que convirtió por su propia portería, pero hay que remar nuevamente y aprovechar también cuando a Caazapá le toca la oportunidad. Va saliendo ahora el equipo de Caazapá que está prendiendo 1-0. Ataca también el Jaquete. Se junta por aquí para el refuerzo. Casaca de nuevo, ya entró. Entonces Fabio Sobeldía está perdiendo Caazapá 1-0. Sí, la mala fortuna para el capitán, uno de los jugadores clave que tiene la selección cazapeña. Nos referimos nosotros a Rodrigo Cardoso, porque la pelota creo que le pega en la espalda. Se introduce lentamente en el pórtico de Brito para el 1-0 a favor de la selección de Encarnación. Mala fortuna, pero el tiempo de juego solamente es de 6 minutos con 15 segundos. Falta muchísimo. Este compromiso de Caazapá tiene que ser cauteloso dentro del terreno de juego en este trámite del compromiso, porque a esta parte del compromiso, a esta parte del partido, lo maneja mucho mejor el equipo de Encarnación, que es un equipo rapidito, parecido a Caazapá en cuanto a la velocidad. Así mismo, Miño, gracias también al compañero Pablito Brizuela. Ya estamos en Bocayatú TV al aire.
Se equivocó en el pase. Ahora Paolo será el lateral que corresponde al equipo de Encarnación que está ganando 1-0. Casapa, vamos que se puede. Falta mucho todavía el partido. Primeros minutos del encuentro. 1-0 está ganando Encarnación, pero falta mucho todavía. Está saliendo el portero de Encarnación. Lo deja parar ya que recupera la pelota. Ya está Jesús. Pégale Jesús. Se escucha oportunamente el jugador Isaías Rolón. Será el lateral que corresponde al equipo de Casapa que se tiene que despertar. Ya entra también Miño en acción. Salió Paolo. Ya está Miño en el terreno de juego. Mucho más atrás para que pueda salir a Milvito. Mira el arco, quiere rematar, pero prefiere dejarlo para Jesús Talavera. Ahí está para Zamendia, no pasó ese pase, pero estaba atento el portero. Lo devuelve de vuelta para Zamendia. Toca, quiere pasar su marcador. Recorta para el jugador de Encarnación, será el lateral que responde a Casapaño. Sí, un equipo totalmente casapeño dentro del terreno de juego, esta parte del compromiso. Jugadores jóvenes, el único experimentado es Fabio Arzamendia. Casapa va a tratar de llegar al empate rápidamente en este escenario deportivo. Por lo menos Casapa lo veo bien dentro del terreno de juego. No hay que, por lo menos en lo psicológico, esto no le tiene que meter en la cabeza a los muchachos en cuanto a lo mental. Porque el resultado reciente, 1-0 a favor del equipo de Encarnación. Falta mucho que jugar en este compromiso. Lo presentó el intendente de la ciudad de Casapá, el licenciado Amado Díaz Perón. Salida que corresponde al equipo de Casapá, que está perdiendo casi, perdió la pelota, Talavera se repuso de vuelta, hay que estar atento, lo deja para Zamendia, arranca de atrás, lo ataja, tiene que ser tarjeta, Para mí tiene que ser tarjeta, sí señor, falta y tarjeta a favor del equipo de Casapá. Y es la tercera falta que es a favor de Casapá. Ángel Roberto, saludos desde Salto del Guairá, vamos Casapá. Laura Núñez Escobar, vamos Chuco, dice. Así también a nuestro amigo Adalberto Escobar Ortiz, excelente la transmisión, dice. Va saliendo la Casapá, toca y hace media con el Talavera, rebota de vuelta por el jugador, el número 7, Isaías, en la lateral lenta que corresponde, no, es para, hay un cambio, pelota entonces que corresponde al equipo de Casapá. Se media avanza la pelota, se junta, se muestra, se separa, lejos del arco para que pueda llegarle la pelota a Talavera. A ver qué decisión tomar Zamendia. Prefiere jugar atrás con su portero. Pito va a salir jugando de atrás. Busca compañía, va a rematar al arco. Otra vez rebota, queda mal parado el portero. Tiene que reconstruirse en su arco. Va atacando la inclinación. Presiona bien arriba también Arzamendia. Robó bien, se queda la pelota. Lo deja para Arzamendia. Toca pasar. Ahí está, perdió de vuelta la pelota. El ser puso de vuelta el equipo de Encarnación. Que no se apura y que va a salir jugando de atrás, niño. Encarnación por el momento teniendo la posesión de la pelota, circulando con el esférico. Encarnación que el resultado lo favorece en este compromiso el equipo del departamento de Itapúa. También nuestro agradecimiento al señor Alfonso Benítez que apoya la cobertura del fútbol, al igual que el gobernador del departamento de Casapá, doctor veterinario Cristina Costa Simón. Bueno, hay una tarjeta amarilla al jugador Arzamendia, otra vez Simón con esos López de vuelta. Sí, Arzamendia que recibe la tarjeta amarilla, pero rápidamente ya deja el campo de juego, ingresa el número 18, Javier Morel. Innecesaria falta que ha cometido Arzamendia. Entonces será pelota tiro libre que responde al equipo de Encarnación que está ganando 1-0 el partido. Pero falta mucho todavía. Lo estoy viendo por Santa Fe Deportes, por Dinámica 101.1 y por Canal 5 TV Max. Aquí de Coronel Oviedo y toda la cobertura en las redes sociales también. Va a actualizar el árbitro. Tiro libre que corresponde al equipo de la Perla del Sur. Se pasa un jugador bien el capitán con quien juega, remata al arco. Rebota y festeja ese rebote el buen refuerzo Morel para Casapá. La corresponde del equipo de Encarnación que quiere aumentar la diferencia rápidamente. Prefiere jugar con su portero. Va a salir del fondo jugando entonces el Lodeiro. Mira, apunta, mira el arco, remata el arco. Desvía de vuelta el portero Milvito. Llega otra vez Encarnación, niño. Y ojalá que pueda suceder lo que sucedió ayer. Que el gasto del partido... Tiene que sacar de ahí, rebota otra vez, casi le sorprendieron, el portero estaba atento. Ay, qué mal momento estamos pasando con el partido, Casapá. Despiértese por favor, sale de vuelta en el fondo, va a salir el equipo de Encarnación con su portero, va a probar de vuelta, remata la fuera, otra vez, nos salvamos en la pelota de corresponde a Encarnación. Niños, picame lo que está pasando y el mejor momento de la selección de Encarnación, manejando. Brito, aún con la derrota, se está constituyendo una muy buena figura el portero de la selección de Casapá. Te iba a decir, Mario y Simón,
ojalá, pero que sea viceversa, ojalá pueda suceder lo que sucedió ayer. Que el gasto del partido lo tuvo ayer Cazapá, pero consiguió el empate la selección de Itagua. El gasto, el compromiso lo está teniendo el equipo Encarnación y ojalá que el beneficio sea, el empate sea para la selección casapeña. Bien lo dijiste, Dominio, ojalá que así sea. Si la pelota que corresponde al equipo de Encarnación, rebota por Talavera, será la lateral que corresponde, de vuelta a Encarnación, Simón Corazón López. Así mismo, Mario, yo creo que ahora Cazapá también se encuentra con un equipo muy rápido, son jugadores jóvenes también y son muy rápidos, apretando en todos los sectores también. Sí, será salida que corresponde al equipo de Cazapá, que juega muy cerca de su arco, tiene que salir rápido. Ahí está para Paolo, lo deja para Morel, otra vez para ahora, le tira la remera, no ve el árbitro, tiene que hacer falta. Ese cae, lucha constantemente y cobra la falta a favor y se va a dar una tarjeta a Morel. Bueno, Niño, todo tuyo. Y me parece que en la primera jugada también hubo infracción del jugador de la selección de Encarnación. Pero el árbitro cobra la falta después ya de Morel, porque previo, retrocediendo a la jugada, me pareció a mí de que hubo infracción de parte del jugador de la selección de Encarnación, pero la falta lo recibe Morel. Cazapá también comete su tercera falta, Simón. Así mismo, Mario, Miño también y ahora también le agarra. Yo coincido plenamente porque en la falta que le cobró a Cazapá en la jugada cuando le tomaba de la camiseta a Luis Paolo, pero el árbitro eso no cobró. Después en la falta que pitó también Morel, que le agarraba al rival por mucho tiempo. Va saliendo un árbitro de fondo para Cazapá, lo deja para poner el rebote de vuelta. Qué mala fortuna, por favor. Rebotó de vuelta, el último que rebotó fue por Morel, será la lateral que corresponde al equipo de Encarnación, que está ganando 1-0. 4 faltas ya cometió el equipo de la Perla del Sur y 3 en la de Cazapá. Te cuento también, Mario Mar, Simón, al término de este compromiso entre Cazapá y Encarnación, se viene un partidazo Villa Ayes frente a la selección local, frente a la selección de Coronel Oviedo, y esto lo presentó Alberto Amarilla, concejal municipal de Cazapá por Colorado Ñetete, opción 1. Alberto Amarilla presentó, decíamos, ese compromiso entre la selección de Oviedo y la selección de Villa Ayes al término de este partido, Simón. Así mismo, y nuevamente cuarta falta a favor de Encarnación en estos primeros 12 minutos, sí, 4 por bando, así que hay que estar atento, Parece que en este se equivocó el árbitro. Será tiro libre que va a corresponder al equipo de Encarnación, que está ganando 1-0. Vamos, Cazapá, vamos a despertarlo, muchachos. Arriba, vamos con fuerza, con esperanza. Todavía hay tiempo, falta mucho todavía el partido. Autorizó el árbitro. Se viene la pelota, toca para el número 10 de protección, que no remate, marcó. Afuera será salida lateral, que corresponde a vuelta al equipo de Encarnación, que ya poquito no va corralando sin terreno de juego a la celeste casapeña, que en este momento no está reaccionando todavía. Se tiene que despertar mucho más atrás. Juega ahora, pero puede salir el portero Gustavo Lodeiro. Va a rematar al arco, lejos y afuera, Niño. Se le está saliendo, corresponde a la celeste, que se tiene que despertar ya. Y creo que no encuentra la pelota la selección de Cazapá, porque el técnico de Encarnación, Acuto, se percató de que el que hace la circulación permanente de la pelota de la selección casapeña es el jugador con la camiseta número 8. Así tiene que jugar para el Niño Maravilla. Se salvó Encarnación, el palo le negó el gol a Cazapá. Niño. Y recientemente estábamos comentando nosotros que Cazapá no estaba jugando bien. Pareciera que eso le tocó la oreja a los muchachos de la selección de Cazapá y apareció de manera fantástica. Miño por el medio, eludió rivales y parecía el empate porque el remate fue bien colocado, bien direccionado. Pero como dice Quique Gol, la caprichosa a veces tiene su destino. Y esa caprichosa, hablamos de la pelota, pegó en el palo derecho de Lodeiro, se salvó de manera milagrosa la selección de Encarnación en esta jugada de Simón. Simón con López. Es increíble para no creer la jugada que armó el Chico Maravilla Miño, en donde dejando rivales, y cuando el portero salió para achicar, quiso colocar en un costado, pero justo
Lo que no tenía que acertar, acertó, fue el palo. Tenía que acertar el arco, que ya estaba vencido el portero, pero cuando no quiso ser gol, así hizo la cosa. Y por eso por momentos se le dice la caprichosa también al esférico Mario Mar. Señoras y señores, se ganó el partido, se salvó Encarnación. Sigue 1-0 a favor de la Perla del Sur. Pelota fuera, larga, en el medio del portero. Se da salida, corresponde al equipo de Casapa. Hamilton busca compañía. Autoriza para aquel para Manuel. Va jugando a la defensa de Casapa. Toca el equipo de Casapa. No se compra ese pase. Y casi no da vuelta la pelota, pero sé que el 17 Fernández Alejandro, que estaba atento. Será la ataque que corresponde al equipo Casapeño, que está perdiendo 1-0. Mario Mar en la presentación de Farmazón, gol de Olimpia en el clásico más añejo del fútbol paraguayo, el puntero del campeonato. Olimpia pasa a ganar el compromiso 1-0 al equipo de Guaraní Simón. Y está que nos pasó de Rivera, rechazó, hizo complicaciones el jugador Javier será la lateral que corresponde al equipo de Casapa. Ahí está la lucha para Migrito, va a medir la posible de matar, tira la pelota y afuera, salida que no corresponde al equipo, el lateral entonces no está que corresponde al equipo de Casapa, porque rozó por un jugador de Encarnación, actualiza la pelota, se viene de primera, larga y afuera, será salida que corresponde a Encarnación. Se percatan de algo fundamental también. Encarnación es un equipo rápido, es un equipo que juega a mucha velocidad, es Mario Mar, pero es un equipo que también deja muchos huecos y puede aprovechar el equipo casapeño, porque Casapa cada vez que se insinuó arriba, se insinuó con mucho peligro al arco de Lodeiro. Si esto no mejora también Encarnación y Casapa es un poco efectivo, en cualquier momento puede estar el empate de la Celeste Casapeña. No se entendió a Milito con Zorrilla, se fue de larga la pelota. Va a ser, no pudo controlar entonces el balón. Será salida que corresponde al equipo de Encarnación, que sigue ganando 1-0. Faltando 6 minutos para terminar la primera etapa. Falta mucho todavía, Simón Cruz López. Y yo creo que Casapa mejoró mucho después de recibir el gol. Ojalá que podamos concretar, porque ya va 2 ocasiones claras de poder llegar a la igualdad, y tenemos que seguir martillando y poder concretar también, Mario. Va saliendo ahora Milito, casi le complicó, no le pido disculpas. Ya sale, va a salir jugando entonces el equipo de Encarnación, que ahora va a haber otro cambio. Se viene otra vez Rodrigo Cardoso adentro, entonces sale el Jack, va a dejar. ¿Quién deja el campo de juego? Todavía no se hizo el cambio. Ya sale jugando entonces del fondo del equipo de Encarnación. Cuidado que está muy solito, porque el centro va cometiendo al arco. Por suerte, muy feo fue ese remate. Será salida que corresponde al equipo de Casapa. Le contamos a los oyentes, Simón. Con Simón sufrimos un poco más nosotros, pero los compañeros Cristian López y Mario Mar, aire acondicionado, ventilador, convocadito en la parte más importante de Simón. Sí, pero se sufre por el partido, porque Casapa no reacciona y está perdiendo 1-0. Estamos jugando afuera, mismo Chile con López. Igual estamos sufriendo como todos los casapeños que están en el compromiso. La derrota parcial de la Celeste Casapeña por 1-0, Simón Cruz López. Yo creo que a Queñito le pasa que no le gusta mucho la marca. Por ahí de repente siempre se entiende también de alguna jugada, y por ahí trae mucho peligro el equipo de Encarnación. Justamente ahora robó la pelota y va, se remata el arco. Se salvó de vuelta Caso, también trae una tarjeta amarilla. ¿Para quién se ganó la tarjeta amarilla, niño? Se ganó la tarjeta amarilla, creo que fue Paolo, creo que el jugador por la camiseta. No, me parece. Sí, Miño. Justamente Por la 20. Miño va con todo, cruza ese remate, no llegó a detener. No llegó esa pelota, lo marca bien el jugador. Entonces hay una falta que cometió. ¿Para quién la apretada, Simón? Solamente le llamó al asistente ahí para secar con el repasador. Están utilizando muy poco a Talavera en este compromiso, Simón. Lo bueno y lo malo de este compromiso es que Casapa no está jugando bien y solamente está perdiendo por una diferencia de un gol, que es importante en el partido también, Simón. Cuando las cosas no te salen, hay que estar tranquilo, no desesperarse, porque por un momento Casapa va a encontrar después el fútbol que necesita, el fútbol que tuvo ayer por un momento frente a la selección de Itagua. Vuelvo a reiterar, creo que los chicos
Es el peor momento por momento de la selección de Cazapá, pero la tranquilidad mía es que el resultado recién, la desventaja es solamente de un gol. Esto mejorando un poco, Cazapá puede encontrar ese gol del empate dentro del trámite del compromiso. También nuestro agradecimiento a Alberto Amarilla, concejal municipal. Opción 1 por Colorado, y el décimo. Va saliendo del fondo el portero Gustavo, lejos y afuera. Ya sale del fondo de vuelta al Mire. Va saliendo, es bien lo dijo Miño. Se tiene que tranquilizar Cazapá. Ya va a salir el juego. Remate de Talavera. Rebota de vuelta, recupera el portero. El jugador Almimbrito pone el cuerpo también para cubrir la pelota. Bigotea bien el Jaquete, pero perdió la pelota. Se fue afuera. Será lateral que corresponde. Ya se hizo para Encarnación. Para nadie estaba ahí. Y entonces será pelota que corresponde al equipo de Cazapá en la salida, Simón. Le voy a preguntar a usted, ¿Britos es cazapeño o refuerzo? Cazapeño desde la categoría C17 que viene jugando la eliminatoria y el nacional. Va para Talavera, la pelota sale jugando en su terreno de juego, el equipo de Cazapá, no se entendió, se fue afuera, será pelota en ataque que corresponde al equipo de Encarnación, niño. Sí, Encarnación que por momento está bajando también los decibeles futbolísticos. Ya Encarnación no tiene el ímpetu de los primeros minutos, pero trata de administrar y monopolizar el esférico dentro del trámite del partido. Controla bien con el pecho el jugador de Encarnación, pero no terminó bien la jugada. Va saliendo de vuelta Encarnación, recupera la pelota, va atacando con todo. Cuidado que va a rematar. Se tiró el jugador Cardoso para tapar ese remate y salvar a su equipo. Será pelota que corresponde al equipo de Encarnación. Simón Corazón López. Así mismo, Mario, ya que la vez que pierde la pelota ya se queda. Y también lo del número 17, Queñito Zorrilla, que pierde muchos balones. A Yaqué le está costando jugar en esa zona porque, porque los pivots suelen ser jugadores grandotes y fuertes. Y Yaqué sale un poco de ese molde futbolístico. Yaqué es chiquitito, es movedizo, pero jugando de pivot. Y le está costando pivotear permanentemente en la selección Cazapeña dentro del trámite del partido, Simón. Muy bien, Simón Corazón López. ¿Qué dice la gente en las redes sociales? Así mismo, Mario, vamos saludando a los grandes amigos Nelly Marisol Parre. Suerte para Cazapá, Planeta Deportiva. Ya mencionamos también Carlos Sosa, transmisión de Salto del Guairá, dice también nuestro amigo Carlos Sosa. Enrique Prieto, excelente la transmisión. Saludo para mi amigo Mario Mar desde Asunción, dice Enrique Prieto. Gran abrazo para el gran amigo deportista cazapeño de corazón fanático del Club 20 de Julio, que tiene un partido fundamental mañana también por la Liga Nicolás Arguello. Enrique Prieto desde Asunción, un gran abrazo. Aquí Cazapá está perdiendo 1-0 con la Encarnación, Miño. Sí, está perdiendo la selección de Cazapá, no encuentra el fútbol. Simón mencionó también algo fundamental, la pérdida permanente de Juanco Yaquete en ese sector. Y Rodrigo Cardoso no es el motor que nosotros esperábamos. Por eso Cazapá no está teniendo mucho la pelota. No es la circulación permanente ni el monopolio del esférico dentro del trámite del partido, porque se ha encontrado con una selección encarnacena rápida, con una selección de Encarnación que creo que le estudió hoy a la selección de Cazapá, porque sabían de que los chicos cazapeñas eran rápidos, de que eran prolijos en la circulación de la pelota, y eso por momentos lo taponó la selección de Encarnaceno. Vamos, Cardoso, yo creo que necesita un poco de que Ronaldo pueda comunicarse con los chicos de la casa, Simón y Mario Osmar. Va atacando ahora Cazapá, nunca se acomodó para ese remate en su mejor perfil, ya que casi perdió la pelota, recupera de vuelta Cazapá, va saliendo con Brito, ahí está para Talavera, maneja la pelota Talavera, lo tira porque el sector muy fuerte, no pudo controlar, qué lástima para Rodrigo Cardoso, no sale ninguna todavía, Rodrigo, tranquilo, sí. Rodrigo, ya va a salir. No está bien en el partido Rodrigo Cardoso, de los partidos que yo lo he visto a Rodrigo sería este del más bajo nivel futbolístico, porque no es el motorcito que lo alimenta a la Celeste Cazapeña dentro del trámite del compromiso, Mario Osmar. Sí, señora, está perdiendo Cazapá, no se le va robando la pelota, recupera, qué lástima, no se entendió con el Zorrilla, va recuperando la vuelta Encarnación, qué golazo de Encarnación
Encarnación en una pelota que se perdió. Me parece que no se entendía. Zorrilla se adelantó demasiado, quedó atrás, pelota robó perfectamente. Estaba ubicado el jugador de Encarnación. Aumenta la diferencia. La Perla del Sur, Simón Corazón López. Y es mala noticia para Cazapá, porque justamente y nuevamente Cazapá regaló ahí en la salida, en donde lo decía y lo mantengo. El número 17, Zorrilla, no lo está demostrando la capacidad que uno espera. Ahí él podía hacer más, pasó cerca del balón, hizo un paso falso y por ahí le tomó en contrapierna. Nuevamente el segundo gol a favor del equipo de Encarnación. Si en la juerga futbolística, con el respeto que se merece Zorrilla, diríamos nosotros, este muchacho no es refuerzo, este muchacho es incorporación. Está en la altura del partido, no, este muchacho es incorporación, porque Zorrilla no se metió ni ayer ni hoy en el partido, en esta selección casapeña. Va atacando de vuelta el equipo de Encarnación. Casi robó ahora, en este caso Sergio Conchillo con voz plenamente. Miño, será pelota de salida que corresponde al equipo de Cazapá, que ahora se apura porque juega con el resultado a su contra y está lentamente levantando el pañuelito de adiós. Pero falta mucho todavía el partido, no hay que bajar los brazos. Va saliendo ahora el portero Nibrito, lo deja ahora para Cachito, maneja la pelota de Cachito, lo deja de vuelta para Zorrilla, busca compañía, mete bien para ataque. De taco, qué lástima, no salió, estaba atento el portero Lodeiro, Simón Corazón López. Muy buena intención del número 14, Juanjo, pero yo creo que podía hacer más, podía dominar y hacer el giro. Sí, tiene que iluminar, ya queda ahora, mete de vuelta, no pasó y no le llegó a Cachito, débil el Cermate, llegó de vuelta avisando Jaquet, de momento sale. Eso es lo que te iba a decir, Simón. Para mí, tuvo el tiempo necesario para poder reseccionar el esférico y después sacar el remate Juanjo Jaquet. Yo creo que se equivocó en querer sorprenderle al portero Lodeiro, y Lodeiro, muy astuto, muy experimentado, le entrega un regalito Juanjo, que tampoco es el Juanjo de anoche, Simón y Mario Osmar. Es un Juanjo que le está costando, no aparece mucho en el partido. Cazapá, hay que ser sincero en esta faceta. Cazapá, si Rodrigo Cardoso no funciona, a Cazapá le cuesta dentro del trámite del partido. Y no funcionó Rodrigo Cardoso en varios pasajes del partido, por eso perdió el monopolio de la pelota dentro de este compromiso, Simón. Así también, y lo de Fabio Arzamendia, que se retiró cuando recibió la tarjeta y parece que siente alguna molestia porque hace rato que no se alista más en la pista. Comenzó de vuelta en la jugada, va saliendo el equipo de Cazapá del fondo. Está perdiendo 2-0, pelota para Cachito, busca compañía. Se le muestra Zorrilla, toca para la pelota para Zorrilla, justamente para él vino la pelota. Está muy bien marcado, puede pasar, rebote de vuelta por su marcador. Llegando un lateral el equipo de Cazapá. Zorrilla va a lanzar esa pelota. ¿Para quién? Para Paolo Cardoso, se junta con Paolo. Va Paolo mucho más atrás para que pueda salir a mi Brito. Va a rematar al arco, Brito, remata el arco. Desvía el buen portero Gustavo Lodeiro, será lateral corner para el equipo de Cazapá, que por lo menos ahora tiene más la pelota. Va a ser el ataque. Paró la jugada, el árbitro sí, ahora sí continúa. Va a lanzar esa pelota el jugador de Cazapá para Jaquet, acomoda, pivotea bien, juega bien la pelota, lo deja para Zorrilla. No le dio la dirección que necesitaba ese balón, lejos y afuera, se la salida y corresponde a Encarnación, Niño. Sí, totalmente. Desperdicia la selección de Cazapá. Lo que pudo haber sido muy importante, porque la ventaja del equipo de Encarnación es de 2 goles. Porque el compromiso, faltando 50 segundos para que se vaya la primera etapa, Encarnación le está ganando por 2-0 a la selección de Cazapá. No está todo perdido, porque faltan 20 minutos, le quedan al partido la segunda fracción, 20 minutos cronometrados, y en el fútbol de salón eso es una eternidad. Y el resultado del 2-0 por lo menos tampoco es tan abultado, pero
Cazapá tiene que mejorar. Por lo menos Ronaldo, dentro del camarín, dentro del vestuario, charlar con los muchachos, que se despierten los muchachos dentro del partido y para que una segunda etapa sea mucho mejor para la selección de Cazapá, Mario Omar. Señoras y señores, la pelota que corresponde salida para el equipo de Cazapá. Zorrilla va a lanzar ese lateral, va a salir jugando con su portero Brito. Desde el fondo va a salir Brito también. ¿Qué decisión va a tomar? Lo dejé para Paolo. Marca el pase para Jaquet, pivotea bien, pone el cuerpo, quiso rematar, no pasó esa pelota, viene para Cachito, se acomoda también Paolo para su mejor perfil. Perdió de vuelta la pelota Encarnación, pero se avivó Zorrilla de atrás, le robó la pelota y va recuperando de vuelta Cazapá, va para allá que media vuelta, dispara el arco a las manos del portero de Encarnación. No sé qué quiso hacer Zorrilla Simón Corazón López, me parece que está perdiendo el partido. La verdad, coincido plenamente por lo dicho de Miño con respecto a este jugador número 17. Y también el calor sofocante en este escenario deportivo. Nosotros los que estamos sentados acá sentimos el calor y el gasto ayer de Cazapá, porque ayer Cazapá corrió mucho. Creo que el gasto del día de ayer, le está faltando factura, ese recorrido que tuvo la selección de Cazapá, hoy le está pasando factura, como dice el relator en varios pasajes del compromiso. Por ahí, hacerle respirar a estos chicos y que en una segunda etapa sea mucho más espléndida cuando se acaba la primera fracción, Simón. Menos mal que se terminó la primera etapa, necesitaba que se terminara el partido ya Cazapá para que pueda ir en camarino, para que pueda lavarle bien la cabeza a Ronaldo. Tiene mucho que hablar en esta pausa, Simón Corazón López. Así mismo, Mario, yo creo que oportuno la finalización del primer tiempo porque Cazapá lo estaba pasando mal. Pagó caro los errores que cometieron, porque en las dos ocasiones fueron errores nuevamente que Cazapá no pudo controlar bien. Ahí en la parte defensiva siempre estamos un poco desatentos, falta ajustar y como lo decía, lo de Zorrilla creo que ayer demostró un poquito más. Hoy está muy debajo de su nivel. No lo ha demostrado nada en este primer tiempo. Ojalá que también los jugadores, lo de Chucu Talavera, tuvo muy poco minuto también Miño. También lo de Fabio, yo creo que Fabio sintió alguna molestia, por eso no ingresó más. También muy pocas veces lo está utilizando el técnico a Javier Tatito Morel. Ingresó en los primeros minutos, pero después cuando le cambió ya no tuvo más minutos. Cuando ingresó José Carlos Miño, el Niño Maravilla demostró y estuvo ahí cerca de llegar a la igualdad, pero después de eso también no lo utilizó más el profe Ronaldo González. Ojalá que en este segundo tiempo pueda entrar con todo también y puedan descontar lo más rápido posible para poder trabajar después en poder de llegar a la igualdad y por qué no de buscar llevar el triunfo de esta noche. A mí me gustaría recalcar el trámite del partido de la primera fracción de la selección de Cazapá, que hoy se encontró con un equipo distinto a la selección de Itagua. Ayer Itagua lo esperó y Cazapá fue el equipo que le puso ritmo y velocidad dentro del trámite del partido. Cazapá había sido el equipo que ayer por momento desarrolló dentro del trámite del partido no solamente la circulación, sino mucha posesión. Y esto también conlleva, como la temperatura también se siente, nosotros sentimos una alta temperatura en este escenario deportivo. Y esto los chicos lo pagaron muy caro en este compromiso, porque hoy se encontraron con un equipo distinto a la de la selección de Itagua. Decíamos Itagua con jugadores experimentados que no tenía ese recorrido y lo esperó ayer a Cazapá y Cazapá hizo el gasto. Hoy un equipo distinto, Encarnación es un equipo mucho más parecido a Cazapá. Un equipo también con mucha juventud, un equipo que tuvo un largo recorrido futbolístico, disciplinado en esa faceta y aparecieron en los momentos oportunos
para marcar el primero y también para marcar un segundo gol tranquilizador en ese remate final de parte del jugador con la camiseta número 7. El 6, digo mejor, el gol de Matías Adami había aparecido para la segunda conquista en la selección de Encarnación. Pero en algo más también hoy falló la selección de Cazapá, Simón Mario Osmar. Porque Cazapá ayer dependió de un jugador fundamental, su capitán. Estamos hablando de Rodrigo Cardoso, porque el que pone el circuito de juego, el que lo realimenta, el que le da la manija a la selección de Cazapá y después comienza la posesión de la pelota y también la rotación, es principalmente de su capitán Dávalos. Está Cardoso, el jugador que juega con la camiseta número 8. Cuando lo borraron del terreno de juego, me imagino que el técnico de Encarnación hizo una buena lectura, vio el partido de ayer, lo borró a Cardoso y por momentos lo borraron también del campo de juego a la selección de Cazapá dentro del trámite del partido. De lo malo de esta primera etapa de Cazapá, ojalá que sea una muy buena segunda etapa, porque es un resultado adverso. Con este resultado está quedando fuera del campeonato nacional de fútbol de salón del equipo cazapeño. Yo voy a decir algo porque en muchos aspectos a veces, y se escucha mucho esta generación de cristal, ya al jugador no le tenés que retar, ese trato tiene que ser educado. Yo creo que principalmente Ronaldo en el vestuario en esta segunda etapa le tiene que hacer despertar a varios de los chicos que están en el plantel. Es por lo menos una sacudida a Rodrigo Cardoso, una sacudida para Paolo Guerrero, una sacudida para el jugador Zorrilla, el refuerzo, que hasta acá no es refuerzo, hasta acá es incorporación, porque el refuerzo suena alto, el refuerzo es un jugador que te da mucho más de que lo que vos tenés del plantel. Incorporación, me parece que este muchacho es incorporación hoy en día, con el respeto que se merece Zorrilla, por ahí es un grandioso jugador y le está costando en el juego colectivo por momentos encontrarse con sus compañeros. Cazapá tiene que mejorar. Para mí una sacudida Simón en esa faceta, después Simón y Mario Osmar en ese aspecto también me van a confirmar si están de acuerdo con esa sacudida, porque estamos también en una generación de cristal, que cualquier cosa se entiende mal cuando nosotros afirmamos. Quiero agradecer también a la gente que patrocina nuestro trabajo deportivo. Farmashow, del amigo Alfrodi y Manuel Colmán, Alberto Amarilla, concejal municipal por Colorado Ñetete, opción 1, la profesora Zaida Ibarra, concejal municipal, opción 11, concejal departamental abogado Rodrigo Miño, arquitecto Ovidio Aguirre, concejal municipal de la ciudad de Bahí, Freddy Acosta, concejal municipal de la ciudad de Bahí, Daniel Paiva. También nuestro agradecimiento al gobernador del departamento de Cazapá, doctor veterinario Cristian Acosta, al señor Alfonso Benítez, que apoya a la selección, a la Celeste Cazapeña, ganadera Don Mateo, Pingo y Burber, del amigo Frei Noguera, y el intendente de la ciudad de Cazapá, licenciado Amado Díaz Verón, apoya también a la Celeste Cazapeña. Simón. Así mismo, Miño. Quiero agradecer también a Estudio Jurídico Wilson Villalba, abogado. Puede contactar con él al 0981 40 71 27 en la ciudad de Cazapá. Excelente la cobertura, dicen lo que están siguiendo también la transmisión. Agradecemos también a los compañeros desde el estudio, así también al compañero Pablito Brizuela a través de Mbocayatú TV, que estamos al aire, así también en toda la plataforma de Santa Fe, en YouTube, así también en la aplicación, en Facebook Live, así también estamos con Dinámica, retransmitiendo por la página y también al aire, por la 101.1. Así mismo, y nosotros a través de la 104.9 abarcamos también gran parte del departamento de Cazapá, llegando al departamento de Paraguarí, Guairá, también el departamento de Itapúa, así que una onda privilegiada también porque llegamos en muchos puntos del departamento de Cazapá. También agradecemos a todos los grandes amigos que están también apoyando la cobertura, a todos los que nos están brindando la publicidad
mediante ello estamos nosotros desde Coronel Oviedo para llevar la mejor cobertura posible de este nacional. Lastimosamente Cazapá está cayendo, pero nuevamente ya ingresan para el arranque del segundo tiempo. Me imagino que el profe Ronaldo hizo lo que el compañero Mario Omar estaba comentando. Porque le falta eso a los muchachos, que se despierten, que estén atentos, porque fueron errores propios de los jugadores para que Cazapá esté bajo el resultado de 2-0. Así que ya... Simón. Perdón. Viene Marito, me parece, ya se prepara para arrancar la segunda etapa. También, sí, ya está Mario González. Yo creo que el jugador con más edad sería Marito González, con más de 40 años y hoy va a estar debutando en un nacional Nacional de Caguazú, Sí. pero sucede en Coronel Oviedo. Muy bien, señoras y señores, así ha sido todo el análisis completo que lo que ha dejado la primera etapa con la derrota parcial de 2-0 de la Celeste Casapeña. Se va a reanudar la segunda etapa. Queremos agradecerles a toda la gente que están siguiendo la transmisión, la cobertura espectacular de Santa Fe Deporte desde la República Argentina. Muchísimos casapeños que están en conexión con nosotros, colegas también que van tomando la señal para retransmitir hacia la zona norte de la República del Paraguay también. Queremos saludarles también a toda la gente de Canal 5 TV Max aquí de la ciudad de Coronel Oviedo. Estamos en vivo también para ellos. También a la gente de Dinámica 101.1 FM y a toda la gente de San Juan de Ponuceno que están siguiendo muy de cerca la cobertura de Santa Fe Deporte en 104.9 y toda su plataforma digital. Simón Cresce López. Asimismo, el ingreso de Marito, vamos a ver en qué le aporta. También tiene buen remate, pero tiene que estar atento, no le tiene que dejar. Atención, llegó con todo en creación la primera intervención de Marito, que salva su portería. Casi le sorprendió, la pelota sale jugando. Será salida que corresponde al equipo de Cazapá, mientras hay un jugador caído, Miño. Sí, y Marito, que está haciendo su debut en este campeonato nacional en la ciudad de Coronel Oviedo. Y el equipo de Encarnación comenzó con todo en esta segunda etapa. Pudo haber sido un tercer gol lapidario para el equipo casapeño, y esta vez estuvo muy atento el portero Marito González, portero de la selección de Cazapá. Un experimentado como Mario González, un reconocido ya en el ámbito futbolero. Alberto Amarilla, concejal municipal por Cazapá, por Colorado Ñetete, opción 1. Va saliendo, se equivocó con Marito, recupera vuelta el equipo de Encarnación, va con todo el frente al arco, va a rematar al arco. Estaba oportunamente cubriendo ese remate Rotela, va para allá, quiere pasar su marco, se fue larga el control de la pelota, ya sale controlando con su pie el portero de Encarnación, Gustavo Lodero. Se la pelota que corresponde al equipo de Cazapá, que va con todo, va la pelota llegando para Marito González. Vamos a ver cómo termina la jugada, mide el arco, quiere rematar al arco, muy cerca se fue Simón Cresce López. Primera intervención, remate de Marito González. Primer remate, que es el arma letal que tiene en el arco ahora Cazapá. Va saliendo de vuelta en Encarnación, que está ganando 2-0. Ahí está la pelota para el jugador del número 9. Quiere rematar buscando su mejor perfil. Está bien picado el portero Marito. Sale la pelota para la corrida de Miño. No llegó, pero se le recuperó la pelota con Jesús Tavera. Va Miño, lucha con su marcador. Le robó la pelota al jugador del número 6, Matías Adamí. Pelota para Cazapá, remata al arco. Rotela. Casapeño. Rotela el actor de gol, Simón Cresce López. Así mismo, en donde ganó una pelota ahí en el medio campo, llevó, remató y marca el descuento a favor de Cazapá. Importante eso, porque en el comienzo nada más, en este segundo tiempo, Cazapá descuenta. A temprano comienzo de la segunda etapa, Miño empieza a descontar Cazapá. Y fundamental el gol del jugador de la selección de Cazapá, el gol de Rotela. El gol fue al minuto
de juego en ese remate imposible para el portero Lodeiro. Cazapá, que no estaba jugando bien en la primera etapa, parecía que entraba dormido en esa segunda fracción, descuenta y se pone tiro de empate en el marcador. La celeste casapeña, el representante del departamento de Cazapá, el jugador con la camiseta número 11, Ezequiel Rotela. Ezequiel Rotela puso el descuento, y para que el partido tenga ese calor que necesita, esa emoción, Simón y Mario Osmar. Se mete de vuelta en el partido el equipo de Cazapá. Va la pelota para la encarnación lateral. Recupera de vuelta el equipo de la Perla del Sur. Mucho más atrás para que pueda salir jugando Gustavo Lodeira. Ahí está la pelota para el número 17, Fernández. Acomoda, busca su perfil, prefiere dejarlo para crecer para Ramírez. Va a rematar Ramírez, no. Se le marca también 1-2 de Cazapá. Luego meter ese pase y no se entendía con Panelson. Se fue larga la pelota. Salida y corresponde al equipo de Cazapá, que va a salir jugando con su portero Marito. Lo deja para el autor del gol. Ahí está para Rotela. Jesús Talavera metiendo en el fondo, se apura. Para nadie. Vacío estaba ese sector del terreno de juego. Será salida y corresponde al equipo de la Perla del Sur, Simón. Denis Russi, vamos Cazapá. Zulmita Martínez, vamos Cazapá. Nuevamente los cazapeños que tiene la expectativa de poder. Cuidado que se buscaba, le dio la media vuelta, remató al arco, pasó cerquita del arco, defendido por Marito González. Se salvó Cazapá de vuelta. Él va saliendo ahora el equipo de Cazapá al fondo. Se muestra de Miño, le empuja, no era falta, no pasa nada. Se vuelve a recuperar de vuelta la pelota con Marito, mete en el fondo, largo para nadie, muy cerrado. Será salida y corresponde al equipo de Encarnación. Tenemos que asegurar mucho más la pelota. Casi robó la pelota ahora Jesús Talavera. Mucha presión arriba de Cazapá en este momento del pasaje del compromiso. Salida que va a corresponder al equipo de Cazapá. Lo tiene que hacer Marito González para su compañero. ¿A qué sector está Talavera? Lo deja para Paolo. Está Paolo también. Otra vez lo descarga para Jesús. Para Niño. Va tocando el toca en mitad ahí. Baño Maravilla. Pasa. Falta tarjeta. Falta para tarjeta. Me gusta. Está encendido el chico Maravilla, Miño. Encuentra la facilidad por momentos, Miño. Demuestra la jerarquía, la velocidad. Y por momento en el mano a mano es letal. Recibe una falta brusca de parte del jugador de la selección de Encarnación, que recibe la tarjeta amarilla. Cazapá, creo que con ese gol de la selección cazapeña, Simón, esa inyección anímica, porque cuando llega el descuento el equipo cazapeño, Cazapá empieza a jugar mejor dentro del trámite del partido. Vamos, Cazapá, que falta un poco para empatar. Hay que ganar el partido. Ahí está, se acomoda Jesús, busca compañía. Lo deja para Rotela, el gol. Hasta ahora que le está dando el descuento a Cazapá. Remate de Jesús. Lejos y afuera. Cuidado con el remate. Si está bien Jesús Talavera, va a ser fundamental para el equipo de Cazapá. Todo Encarnación reclama una posible falta en contra de Talavera. Simón, no pasó nada. Va a haber cambio entonces para la Perla del Sur, Simón Corazón López. Le pregunto a ustedes, ¿Talavera está lesionado, está jugando con alguna molestia? Porque fue muy poco utilizado en este compromiso, Simón. Y yo creo que por decisión del técnico. Robó la pelota el chico Maravilla, que está encendido. Tiene que darle mala pelota para Miño, me parece. Ahí está Rotela, lateral que corresponde al equipo de Cazapá por el pecho. Deja domina Marito. Quiere rematar, prefiere tocar para Jesús Talavera. Ahí está el mejor perfil de Talavera. Nos pasó ese remate. Estaba oportunamente en el cruce el jugador Melgarejo José. Por el rebote de la pelota será el lateral que corresponde al equipo cazapeño. Mucho más atrás para que pueda salir de vuelta con Marito. Mira al arco, mide, va para Paolo. Descarga, nadie estaba en aquel sector. Qué lástima, llegó de vuelta a Cazapá, Miño. No pudo recepcionar bien el jugador con la camiseta número 11. Estamos hablando de Rotela, porque el pase estaba cantado para que sea una buena recepción y después el pase para el propio Pablo Cardoso. Y pudo haber sacado mejor provecho la selección cazapeña de esta jugada, Simón. Martínez va metiendo en el fondo, remate, rebotó de vuelta, la pelota quedó viva, se repuso Talavera para sacar y despejar lejos del área. La pelota va, se remate de primera, rebotó de vuelta por Jesús, será otra vez pelota para el equipo de la Perla del Sur, que va atacando y va buscando aumentar la diferencia. Y ahora Cazapá está perdiendo 2-1, Simón Corazón López. Así mismo, Mario, tiene que estar atento Cazapá, porque nuevamente Encarnación está teniendo el balón
está teniendo la posesión y está creando mucho peligro hacia el arco de Marito González. Se mantiene en campo de casa para el equipo de Encarnación, lateral de vuelta. Va para el jugador el número 10, remate de primera de Martínez, rebote de vuelta por Rotella. Otra vez para Martínez, otra vez Rotella. Casi roba la pelota, domina bien con el pecho. Va Rotella con el gol. ¡Qué lástima! Por poquito le faltó para ese puntín final. Salía también el arquero, robó de vuelta Casapa. Va Miño, rebote de vuelta por el jugador de Martínez. Este es el momento de Casapa. Vamos, Casapa. Este es el momento para igualar el partido. Va para Jesús. Jesús busca compañía. Lo deja para Rotella. Se acomoda Rotella. Busca compañía también. Quiere dejarla con Jesús, pero está muy mal ubicado el jugador. Prefiere dejarlo para Marito para que pueda salir del fondo. Va para Jesús. Logra mantener viva la pelota. Va Miño también. Pelea, lucha. Rebota por él. Gana un lateral. Y será salida que corresponde al equipo de Encarnación. ¡Qué lástima, Miño! Este va a ser un partido de ida y vuelta. Un partido por momento de que Encarnación va a jugar, por ejemplo, a la velocidad y poder resolver tranquilamente, y Casapa tiene que arriesgarse para conseguir rápidamente también el empate en este escenario deportivo. Farmashock de Alfrodis y Manuel Colmán. Va con todo de vuelta, robando la pelota. Casi convirtió en su propio arco el jugador de Encarnación. Gana lateral de vuelta el equipo de Casapa. Ya está Zorrilla de vuelta en el terreno del juego. Lo deja para Marito. Vamos a ver cómo termina Marito en la salida del balón. Remate al arco. Reboto de vuelta por el jugador. El número 13, Aranda. Se está acercando Casapa. Quiere igualar el partido. Lateral que corresponde en ataque al equipo de Casapeño. Lo va a hacer Paolo. Busca compañía. Para quien va la pelota. Ahí para Zorrilla. Queda un poco larga, pero logró peinar el jugador Martínez. Será otra vez lateral. Ahora la que se mantiene en terreno rival es Casapa. Va para Zorrilla. Zorrilla lo deja para el jugador, para Marito, para que pueda seguir. En este caso, Mario González va a rematar al arco. Rebotó por su propio compañero. Tiene que retroceder rápidamente. Será pelota que corresponde al equipo de Casapa mío. Sí, totalmente. Casapa, que creo que tiene como gran figura hoy, y el apellido lo dice todo, José Carlos Miño, el que juega con la camiseta número 20 en la configuración, es el que le cambió un poco la cara por su velocidad, por su atrevimiento en ese mano a mano que gana permanentemente. Cuando arranca el jugador que juega con la camiseta número 20 en la formación de la celeste Casapeña. Casapa está a 1 del empate, pero el partido falta una eternidad. Le quedan 13 minutos 50 segundos al compromiso, Simón. Así mismo, y Casapa tiene todavía muchos minutos y creo que está pasando un buen momento porque tiene la posesión del balón y está creando ocasiones para poder llegar a la igualdad. Va tocando, va saliendo ahora el Niño Maravilla. Pasa a la Nene. No pasó su marco, lo robó perfectamente el jugador de Encarnación. El remate al arco y afuera. Se la salida que corresponde al equipo de Casapa. Salida que va a corresponder para el equipo celeste, que está perdiendo 2-1 el compromiso. Ya actualizó el árbitro. Lo dejó para que se toque para Zorrilla. Zorrilla para quién? Para Paolo Cardoso. Paolo Cardoso busca compañía. Lo va a devolver a Zorrilla. Otra vez para Cardoso. Se juntan en lo veloz. Se va para Miño. Tiene que dominar. Que lástima, se le fue la área. No pudo dominar. Se la salida que corresponde a Encarnación, Simón. Así mismo le faltó un poquito para que pueda alcanzar José Carlos Miño ese balón. Fue buena la intención de Luis Paolo, pero un poco largo. Ahora nuevamente entra Jaquet, en donde creo que Casapa necesita un goleador. Van rematando al arco afuera. Muy cerca pasó ese remate del portero de Encarnación, Niño. Sí. Y Jaquet, que hasta acá no viene jugando, no viene replicando una buena actuación en este segundo compromiso. Después de jugar ayer un partidazo, Jaquet hoy no está reprimiendo esa buena actuación, pero confiamos en el goleador que tiene la celeste Casapeño. Y este muchacho va a ser fundamental si aparece manejando el esférico. Estamos hablando de su capitán, el 8, el Rodrigo Cardoso. Ojalá que Rodrigo aparezca, porque la selección de Casapa lo necesita. Alberto Villalba, concejal municipal de Casapa,
por Colorado Añetete, opción 1. La profesora Zaidi Barra, concejal municipal, opción 11. Cuidado ese remate. Tapó perfectamente Marito. Qué buena intervención. Llegó de vuelta Encarnación. Nazi tomó la pelota, pero quedó larga el envío. Recupera de vuelta Encarnación su terreno de juego. Va saliendo jugando de vuelta el número 6 Matías Dami. Va tocando por el cachete para Isaías. Va reponiéndose de vuelta. Se avivó Paolo. Está dejando los guerreros casapeños todo el corazón, alma y vida en este partido. Está poniendo 2-1. Y va atacando Encarnación de vuelta. Más la salida del equipo de la pelea del sur. Será pelota que corresponde al equipo que Cazapá. Simón Corazón López. Así mismo, Mario, empieza nuevamente el equipo. Qué lástima el error. Gol de Encarnación, que encontró un regalo de fin de año a comienzo del año. Qué lástima, ni esta le salió al buen jugador, al capitán Rodrigo Cardoso, que se le escapó la pelota. Lo dejó servido al jugador de Encarnación, a Ruamiño. Sí, totalmente servida. Y al mejor jugador que tiene Cazapá en este campeonato, el capitán Rodrigo Cardoso, que hoy con una tarde-noche desconocida en lo futbolístico para él, le regaló esa pelota al 10 a Javier Martínez. Y este primero gira el cuerpo, saca un remate fuerte esquinado, vence la estirada de Mario González y Encarnación alarga la ventaja. 3 para Encarnación, 1 para el equipo casapeño. Simón. Inmerecidamente encontró, aumenta la diferencia el equipo de Encarnación por un grosero error de vuelta del jugador de Cazapá. Vamos Cazapá, vamos todavía, vamos, fuerza muchachos. 11 minutos de aquí del partido, Simón Corazón López. Así mismo, Mario, hay que estar atento y yo creo que cuando cuando Encarnación no merecía el gol, el tercer tanto, aparece. Y nuevamente con nuestro capitán, que no es su noche. Primero convirtió por su propio arco y ahora nuevamente un regalo para el tercer tanto a favor del equipo de Encarnación. Está perdiendo Cazapá 3-1, niño. Y es cierto, me vino una retina de lo que dijiste, porque el primer gol de Encarnación fue autogol de Rodrigo Cardoso. El tercero fue un regalo de Rodrigo Cardoso, el mejor jugador casapeño que hoy no estuvo a la altura del partido. Eso suele suceder en estos partidos, porque el que juega, el que batalla a veces siempre es el que equivoca, el que se pone a disposición de una selección es el que siempre se equivoca. El buen jugador y el buen campeonato de Rodrigo Cardoso no le quita este mérito de estos 2 errores, Simón. En Cazapá, que está perdiendo el partido por su propio error cometido durante todo el partido. Lateral que corresponde al equipo de la Celeste, muy atrás para que pueda salir jugando con Mario González. Va a rematar, mete para allá que gira, no pudo controlar bien el balón con el cuerpo, no salió todavía, queda viva la pelota. Va saliendo, recibe una falta, sí señor, tiene esa falta. Reacciona también Jaquet, innecesaria me parece a esta altura del partido. Se tiene que controlar o si no le va a perjudicar a su selección, Simón Corazón López. Y nuevamente Jaquet, que se envuelve en esta clase de acciones, y Pire Pereña de socio. Y nuevamente ya recibe la tarjeta azul y le deja nuevamente, le perjudica al equipo. Sabemos que estamos ya con desventaja, pero falta 10 minutos todavía en este segundo tiempo. Oscuro para lo que va a ser de lo que resta del partido para la Celeste Casapeña con uno menos, niño. Sí, pero tampoco Juanjo Jaquet hizo muy buen partido hoy. Hoy le costó a Juanjo Jaquet llamativamente a los 2 mejores jugadores de anoche, Simón, Mario Osmar, porque los 2 mejores jugadores que tuvo Cazapá el día de ayer fueron Juanjo Jaquet con el jugador Rodrigo Cardoso. Hoy ambos jugadores por momentos se borraron del terreno de juego en la selección de Cazapá. Cazapá, que está nervioso, está perdiendo por una diferencia de 2 goles, pero todavía en el reloj falta muchísimo. 9 minutos. Sí.
del partido. Le queda a Cazapá. Va saliendo del fondo con Manito. Vamos Cazapá, vamos que se puede todavía. 3-1 está perdiendo. Se fue pulsado ya bien Jaquet, que está con uno menos el equipo casapeño. Va saliendo, levántese, dice la no pasa nada. Va a Talavera, se le fue la pelota. Qué lástima, se le fue la pelota. Será salida en ataque que corresponde a Encarnación. No nos sale ninguna, Simón Corazón López. No le sale ni al Chucu, que tiene muy buenos remates, tiene muy buen dominio, pero no es la noche de los jugadores casapeños. Así también lo de Luis Paolo Cardoso, que muy poco aparece esta noche. Va rematando de vuelta el jugador del número 10, pero tapó ese remate justamente Talavera. Será la lateral que corresponde de vuelta al equipo de Encarnación, que ahora no se apura en el partido, Miño. Sí, Encarnación que tiene la ventaja en el resultado. Encarnación que con esta victoria vive todavía del campeonato nacional porque viene de una derrota en la primera fecha, con este triunfo muy importante para el equipo encarnaceno, y creo que Cazapá con esta derrota prácticamente se queda fuera del campeonato nacional, Simón. Me parece que se queda fuera con este resultado la selección de Cazapá, pero le quedan 9 minutos al partido y Cazapá tiene que arriesgar, hay que arriesgar con todo, porque ya ese resultado abultado ya no importa. Cazapá tiene que arriesgar dentro del trámite del partido. Es lo que va a hacer en este momento, va con todo el ataque. Pablo pasó, su Marco cruzó el remate. Estaba tan lejos, Miño, que no llegó, cruzó esa pelota de la mejor manera. Pablo Cardoso, vamos muchachos, ya va a salir, falta muchísimo, una eternidad todavía del partido. Minuto 8 todavía de juego con 40 segundos. Lateral que corresponde al equipo de Encarnación, que está ganando 3-1. Está saliendo del fondo Gustavo Lodeira, el portero. Va a rematar al arco, lejos y afuera. Se la salida que corresponde al equipo de Cazapá. Tiene que apurar la salida de Cazapá. Simón Corazón López. Así mismo, Mario, ahora también ingresaron los jugadores rápidos. Ojalá que esté bien Luis Paolo, pueda marcar esa diferencia como siempre lo menciona, el jugador diferente que tiene Cazapá, pero para eso tiene que aparecer, tiene que marcar la diferencia. Va saliendo ahora del fondo Manito, recupera de vuelta Encarnación, pone a Cachito su experiencia para robar ese balón contra dos luchas, ganó, va dejando para Miño, ahí está para Rotela, lo chocó, me parece, lo empujó, se cayó el jugador de Encarnación, se va a ganar la tarjeta amarilla el jugador Cachito, y se pone nervioso Ronaldo, también reacciona tirando la pelota lejos, también se gana, está nervioso Cazapá, Miño. Está nervioso el equipo de Cazapá, pareciera de que está entregado la celeste cazapeña en este compromiso. Creo que Ronaldo por lo menos tiene que pedir un tiempo, y porque falta todavía 7:55 le queda el partido, muchísimo le queda el partido, y 2 goles necesita la selección de Cazapá para sobrevivir en este campeonato nacional, Simón. Y por qué no, buscar un tercero dentro del trámite, pero es difícil porque Cazapá por momentos psicológicamente está perdiendo la posesión de la pelota. Va ese remate fuerte, violento del portero Lodeiro. Pasó cerquita del arco, defendido por Marito. En la salida que corresponde a Cazapá, ya lo hace para Paolo. Paolo para Cachito, para Zorrilla. Entra Zorrilla, tiene que aparecer un poco más, me parece, el jugador Cachito. Ahí está para el Chico Maravilla. Va jugando ahora Miño, lo deja para Paolo. Paolo diagonal, por acá el sector mete, cruza ese pase, saca fuera el jugador de Encarnación, pelota salida que corresponde al equipo de Cazapeño. Otra vez para Cachito, se junta con Niño, se le fue larga el control, será salida que corresponde al equipo de Encarnación, Simón. Así mismo, no le sale. Ahora parece que se pone todo nervioso los jugadores de Cazapeño, pero son cosas de fútbol que uno tiene que tomar con mucha tranquilidad y seguir remando. Va saliendo Rotela del fondo, lo dejé para Miño, se junta con Paolo, dásela, va pasando Miño, va con todo, va a rematar el arco. Salvó el portero Lodeiro, que se convierte en figura de su equipo. Recupera de vuelta Paolo, remate cruzado. Gol de Encarnación, por atrás estaba solito, apareció en ese remate cruzado el jugador, el número 9, Danus Marco.
aumenta la diferencia en Encarnación, niño. Y creo que prácticamente sella el triunfo de la selección de Encarnación. El jugador con la camiseta número 9, nos referimos nosotros a Marcus Damus, que cierra en el segundo palo, le pone la cara interna en la pierna derecha, empuja y marca la cuarta conquista a favor de la selección de Encarnación. Me parece que ya es lapidario para el equipo casapeño, 4 para Encarnación, 1 para el combinado de Cazapá. Entrando de vuelta, dominando en ataque Niño, que es el jugador picante que tiene en la celeste Casapeña. Tiene que retroceder de vuelta porque nunca encontró el perfil para rematar al arco. Lo deja de vuelta Rotella para Niño. Otra vez para Paolo. Tiene que ir para adelante. Se le muestra por aquel sector Cachito. Toca el Cachito para Rotella. Le devuelve a Cachito la pelota. Vamos a ver cómo juega el jugador número 7. Devuelve la pelota para Paolo. Se le muestra también Niño. Prefiere salir jugando desde el fondo con Manito. Vamos Cazapá. Lo deja para Niño de taco. Quiso controlar. Se le fue larga la pelota. Se la salida corresponde a Encarnación, Niño. Sí, totalmente dentro del trámite del partido. Los refuerzos de Cazapá creo que vinieron de excursión, Simón. Con el respeto que se merece. Muy poco le han dado a esta selección. Morel por ahí ayer mostró más cara dentro del trámite del partido, Simón. Así mismo, y ahora Morel que no ingresa después de muchos minutos, ahora va a tener nuevamente minutos porque muy poco lo está utilizando el profe Ronaldo a Morel. Entró Morel y Zorrilla, los dos refuerzos que tiene Cazapá, que está perdiendo el partido. Se está despidiendo de este Nacional en este campeonato. Señoras y señores, los jugadores allá en la banca de suplente con corazón partido, es lo que se denota en la cara de derrota. Consuelo, que no tiene consuelo los jugadores que están. Va a salir de vuelta el equipo de Encarnación. Remate el portero, lejos y afuera. Se la salida que corresponde al equipo de Cazapá, que pierde el partido, Arrua. Y que pierde dentro del trámite del partido del equipo Cazapá. Pareciera totalmente perdido. Ya ni las gana por momentos varios jugadores. Hoy creo que el factor mental, el factor psicológico también fue preponderante, más el cansancio físico. Ese factor que suele también ser importante en esta clase de partido. La experiencia en varios de los jugadores, pero creo que estos chicos van a ganar experiencia jugando campeonatos nacionales, porque hoy también le faltó fútbol y le faltó también por momentos la experiencia a este combinado casapeño dentro del trámite del partido, Simón. Así mismo, y ahí se nota que en esta clase de competencia uno necesita de jugadores de experiencia, jugadores que tengan ya roce de esta clase de competencia. Cazapá demostró con jugadores jóvenes, pero faltó alguna inclusión de jugadores experimentados para poder manejar también los minutos de acuerdo a las circunstancias del partido. Va saliendo ahora la pelota del fondo para el equipo de Cazapá. Mario González lo deja para Zorrilla. Ahí está para Paolo. Perdió la pelota y va atacando a gol de Encarnación. Va expulsando ese remate. Se tira en el piso el portero Marito González para tapar ese balón. Se la salida que corresponde al equipo de Cazapá. Llegó con todo de vuelta a Encarnación, que quiere seguir aumentando la diferencia. Ahí pidió tiempo. ¿Quién? ¿O hay un jugador lastimado, Arrua? Es un jugador que pide tiempo. No, acá todo es por la inteligencia también del jugador de la selección de Encarnación. Sí, totalmente. Manejar los tiempos. Y vos sabés que ayer Cazapá se había equivocado en esa faceta. Debió manejar los tiempos ayer del partido frente a la selección de Itagua. Yo creo que el partido de Cazapá fue frente a Itagua. Y creo que los muchachos ese empate, cuando ya se iba el compromiso, hoy en lo mental y en la cabeza de los chicos hoy también fue un papel muy preponderante del bajo rendimiento, porque hoy varios de los jugadores con bajo rendimiento. El que hoy me parece se salva un poco de esa faceta es el chico Carlos Miños. Sí. El chico Miños, que mostró
cosas interesantes aún con la derrota de su equipo. Va saliendo de vuelta Encarnación, señoras y señores. 3 minutos 33 segundos le queda el partido. Se fue larga el envío, se la salida que corresponde al equipo de Casapá. Tiene que apurarse saliendo del fondo jugando Marito. Lo va a dejar en la pelota. Bueno, piso mojado es lo que indica. Hay una pausa, va a enfriar un poco el partido Encarnación. Y Ronaldo tiene que aprovechar lo máximo que pueda en esta gotita de esperanza todavía que le queda al partido para refrescarle, para despertar a los muchachos. ¿Qué le tiene que decir Ronaldo Arrúa a su muchacho? Y yo creo que ya faltando 3:28, felicitar a los muchachos casapeños en este campeonato de la ciudad, porque ya creo que difícilmente esto se pueda revertir ese resultado, porque Casapá necesita de 3 goles. Le quedan al cronómetro solamente 3 minutos 28 segundos dentro del trámite del partido. Y darle calma. Y de que hicieron y dejaron huellas. Porque no todo es malo en esta selección casapeña. Los chicos dejaron huella. Porque lo más importante que los casapeños tienen que saber, entender, es que todos son locales, Simón. Y de que estos muchachos vienen de un proceso y van a crecer futbolísticamente. Porque creo que es el primer nacional que tienen jugando, porque es distinto la eliminatoria. Ayer hablamos, la eliminatoria es muy distinta, pero la mayoría de los chicos hacen su primer campeonato nacional, Simón y Mario Osmar. Sí, señor, cerrando el juego, señoras y señores, en la salida corresponde, pasó la pelota, le va a corresponder al equipo de Encarnación. Esperemos que la Federación Casapeña de Fútbol Salón y por supuesto la Liga Casapeña ponga un poco más de interés, todas las autoridades que se ponga un poco más lo que tienen que ponerse para un futuro para esta selección, porque hay que ser sincero, sí. El tema del presupuesto es abismal. Franco y eso tiene un presupuesto de 1.900 millones a 2.000 millones. Oviedo tiene un presupuesto casi de 700, 800 millones. Digo esto, Arrúa, casi de 1.000. Digo esto, Arrúa, sí, porque hay muy buenos valores, muy buenos jugadores en Casapá y sería una lástima no verlo en otras naciones. Así que necesita y mucho el apoyo de las autoridades, de las instituciones también. Imagínate que para venir en este nacional hicieron, por ejemplo, maratón, juntando, pidiendo. Y bueno, no podés competir con grandes selecciones que invierten y mucho para competir. Pero se valora, hay que reconocer el valor y el esfuerzo que está haciendo. No, me parece que Casapá compitió en este campeonato nacional. Sí, y está dejando también, diciendo presente después de mucho tiempo de ausencia. Así que todavía falta mucho para mejorar, pero ojalá que esto también le sirva para un futuro. Señoras y señores, va a ser salida que corresponde al equipo de Casapá. Él lo hace Zorrilla, lo deja para Marito González. Vamos Casapá, con orgullo, con el frente en alto, jugando también el último suspiro. Va el remate de Jesús, perdió la pelota. Va atacando de vuelta el equipo de Encarnación. Empuja Zorrilla con la belleza, se cae el jugador por aquel sector. Va 2 más, no puede robarle la pelota. Cubre bien el jugador de Encarnación, se fue afuera. Salida que corresponde a Casapá, Simón. Así mismo, Mario, yo ya está yendo este compromiso, agradeciendo a Estudio Jurídico de Wilson Villalba, abogado, contacto 0981 407127 de la ciudad de Casapá. Falta, dura falta, iba a haber tarjeta, me parece. Sí, una falta también de perjuicio del jugador de la selección de Encarnación. Farmashop, Alberto Amarilla, concejal municipal, opción 1. La profesora Zaida Ibarra, opción 11. También nuestro agradecimiento al intendente de la ciudad de Casapá, el licenciado Amado Díaz Verón, al gobernador del departamento de Casapá, al doctor veterinario Cristian Acosta, también al amigo Freddy Acosta, candidato a la concejalía de la ciudad de Aba y Simón. Qué lástima que no se entendieron entre Morel y Zorrilla. Fue larga el envío de la pelota que metió Morel, que ahora deja la cancha para permitirle el ingreso de Cachito. El último de minutos finales del compromiso. Remate al arco. Casi le escapó la pelota. Recupera de vuelta Casapá. Se le cruza oportunamente el jugador Adamí. Será salida que corresponde al equipo de Casapá. Mientras queda del piso Donino Marito González, Simón Corazón López. Sí, una tapada y cuando quiso reaccionar Marito sintió algún pinchazo ahí y ahí ya va a pedir el cambio también. Ojalá que no sea grave porque ya está terminando ya este partido, Mario. ¿Se termina la edición Casapeño, Arrua? No, estoy sacando la matemática.
Con este triunfo parcial de Encarnación va a 2 puntos. Cazapá se queda con 1. El que está en este grupo, el puntero sería Villalles, que está también con 2 puntos. El mejor resultado para Cazapá es que pierda el equipo local Oviedo le gane a Villalles. Sí. Y ahí sobrevive todavía el combinado cazapeño. Y lo demás que tiene un punto. Sí, señor, matemáticamente tiene todavía posibilidades. Aunque sea difícil, pero cuando hay esperanza hay posibilidades todavía. Señor, así se lleva atacando el equipo de Encarnación, empuja y lo saca del terreno de juego. Se la pelota que corresponde al equipo de Cazapá. Se va el partido. Me parece que no va más Marito. Qué lástima que entró para la segunda etapa. Se va leccionado para permitir el ingreso de vuelta de Amir Brito, Simón Corazón López. Y coincido con Arrua Miño también y contigo, Mario, en donde Cazapá está ganando muchos jugadores jóvenes y jugadores locales, jugadores cazapeños, que le va a servir mucho este nacional para a futuro, porque son jugadores jóvenes y su primer nacional, y eso para la próxima, eso es lo positivo también, y eso para la próxima ya van a tener esa cuota de experiencia. Va a capitalizar mejor, me parece, en ese sentido. Va a ser salida que corresponde al equipo de Cazapá. Del fondo va a jugar Merito, casi perdió la pelota. Lo deja para Talavera. Para Zorrilla, va a rematar. Se le cruzó, tapó bien el portero. Otra vez maneja la pelota Zorrilla, siempre la pelota. Lo deja por acá el sector para Paolo. Lo devuelve para Zorrilla. Buscando compañía, se acomoda ahora para Rotena. Se rebaló, pero punteó la pelota. El jugador de Encarnación se ganó un lateral de ataque el equipo cazapeño. Rotela para Zorrilla, va devolviendo de vuelta para Rotela, otra vez para Zorrilla, otra vez para Rotela, buscando, mirando, se busca, se encuentra con Rosilla, toca y toca Cazapá, se va el partido, está perdiendo en los primeros 30 segundos, señoras y señores, rematarlo, tiene que salir Brito probando por último. Volada y salvada espectacular del portero, que para mí ya es figura del partido, Arrua. Sí, de la única forma en que Cazapá se va a quedar fuera de este campeonato, cuando sacó el remate el jugador cazapeño y el portero Lodeiro sacó de muy buena manera ese remate, lo que pudo haber sido el segundo gol del equipo Cazapá. De la única manera que Cazapá se queda fuera del campeonato es que si gana la selección de Villalles, porque el empate de Villalles tampoco lo deja fuera Cazapá. Sí. Tendría matemáticamente igual la posibilidad, decimos. Y lo mejor que tiene que pasar en ese partido es que igual, entonces me parece. Va saliendo ahora el equipo de Cazapá. Toca y toca, va para Talavera. Dura falta. Sí, señor, falta para tarjeta. Señor. Se va el partido, Simón Corazón López. Qué lástima. Azul sale el jugador. Gran partido. Hay que reconocerlo también de todos los muchachos. Creo que el partido, la intensidad de lo que fue el debut, le pasó factura y mucho a este buen seleccionado cazapeño. Otra tarjeta más que aparece por aquí el sector. Tarjeta por aquí, tarjeta por allá, al final del partido, Ruda. Y vos sabés que los árbitros también son muy inteligentes, los árbitros que cobran estos campeonatos nacionales. Saben de que van a recibir tarjeta amarilla siempre los jugadores más jóvenes, y el plantel más joven es directamente la selección de Cazapá. Por lo menos los árbitros también suelen capear estos momentos. Los árbitros en ese aspecto tienen que mejorar también esa faceta, no porque sean más chicos. Cuando se va el partido, Mario Barrio. Terminó el partido, señoras y señores, final del compromiso. Cayó Cazapá, pero todavía respira este nacional. Arrua Miño, Simón Corazón. Sí, totalmente. Cazapá todavía está vivo en este campeonato nacional. Hoy se perdió, se jugó mal, pero de igual manera los chicos todavía están vivos en este campeonato nacional. Estamos hablando de la selección de Cazapá. Quiero agradecer, Simón, a la gente que estuvo con nosotros. Farmazol del amigo Alfredo y Manuel Colmán, Alberto Amarilla, concejal municipal de la ciudad de Cazapá, opción 1, la profesora Zaida Ibarra, concejal municipal por Honor Colorado, opción 11, concejal departamental abogado Rodrigo Miño, también a nuestro amigo Alfonso Benítez, arquitecto Vidio Aguirre, concejal municipal de la ciudad de Abahí, Freddy Acosta, concejal municipal también de la ciudad de Abahí, Daniel Paiva, ganadero don Mateo de Eduardo Silva, Pingüi Burger de Frei Noguera, intendente de la ciudad de Cazapá, licenciado Amado Díaz Veroni, el gobernador del departamento de Cazapá, el doctor veterinario Cristian Acosta, Simón. Dura derrota de Cazapá, Simón Corazón López. Una derrota que duele porque le deja también ahí al borde de la eliminación,
pero nos vamos tranquilos, Mario, porque vimos que Cazapá, los jugadores dejaron todos en un momento en donde no supo capitalizar también las ocasiones de gol que pudo marcar la diferencia. Los goles se hacen. Y también el buen portero de Encarnación, en donde cuando Cazapá estaba jugando mejor también, y cuando Cazapá estaba en su mejor momento, llevando peligro, también el portero pudo capear, pudo atajar varias ocasiones de goles, y eso también es muy importante, tener en el arco, tener muchas veces los partidos se ganan desde el arco. El arquero te salva momentos candentes, pero también los jugadores tienen que convertir. Esas ocasiones de goles, cuando te toca, uno tiene que convertir y tiene que ser más pujante. Yo creo que para el profe Ronaldo González también es muy buena experiencia, es su tercer nacional. Y cada error también uno aprende. De repente en nuestro ramo mismo, en nuestra profesión, nosotros muchas veces estamos aprendiendo. Nosotros que somos más jóvenes, Mario, no digo por la edad, sino por la cobertura que tenemos, vamos a seguir aprendiendo. Y la cosa buena, uno hay que capitalizar y hay que seguir aprendiendo en esta profesión y también en este deporte que se practica y que amamos mucho también. Sí, señor. El fútbol de salón tiene un verso importante. El fútbol de salón la experiencia es fundamental. La experiencia es fundamental en este fútbol de salón. Pero Cazapá, con los chicos de la casa, estos muchachos ya se van a poner también en el hombro, porque en esta primera experiencia no hicieron mal las cosas en esta primera experiencia, que es jugar un campeonato nacional. Y ya van a tener rodaje, como lo dijo Simón también. La esperanza es la esperanza, pero hay que ser sincero. Cazapá está más fuera que dentro en este campeonato nacional de fútbol de salón. A Cazapá lo salvaría un milagro, me parece que Cazapá, para no decir casi eliminado en este campeonato nacional, Simón López y Mario Osmar. Así será. Señoras y señores, Simón Corazón López, ha sido un gusto, un verdadero placer poder compartir con ustedes esta gran cobertura hasta el momento. Podremos estar, obviamente, siempre cuando la selección en una mesa se convoque en otra historia. Seguramente mañana vamos a estar de vuelta. O si no, en otro segundo. Bueno, Simón Corazón López. Así mismo, Mario, un gusto, un placer de poder compartir con todo el equipo de Santa Fe Deporte, así también la incursión de Arruamiño de Dinámica Deportiva, el director de Dinámica Deporte, que se acopló con nosotros también para esta gran cobertura que estuvimos complaciendo, transmitiendo, y ojalá que no sea la última, Arrua, y tenemos muy buena noticia también para Cazapá con el compañero Arruamiño. Un gusto, un placer de poder compartir, y agradeciendo también a toda la casa, a toda la firma, a todos los grandes amigos que estuvieron con nosotros para esta gran cobertura, a nuestro amigo Wilson Villalba, estudio jurídico de Wilson Villalba, ahí en la ciudad de Cazapá, que se acopló también el día de hoy, y todos los grandes amigos comerciantes, firma, candidatos, intendente, gobernador, presidente de la Junta Departamental, y todos los grandes amigos que se acopló con nosotros para esta gran cobertura. Muchísimas gracias a todos. También mi agradecimiento por haber invitado. Oviedo, yo te amo, siempre te sigo a todos lados de corazón, con gama huevo, porque Oviedo lo quiere bien, y este amor sigue por 200. ¿Qué cosa? Oviedo, un sentimiento de corazón, con